Muy buenos días, hermanos. Quiero presentarnos para quienes no nos conocen. Somos el pastor John Jairo González y su esposa Cielo Escobar, pastores de la Iglesia Internacional de Adoración. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo de la ciudad de Bogotá. Hoy quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo obra la paciencia? La Biblia nos enseña en Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Los dos primeros versículos de este pasaje los compartimos el domingo anterior, ¿recuerdan? Por medio de ellos el apóstol Santiago nos exhorta a tener gozo en medio de la prueba. Vimos que la razón fundamental por la que ese gozo debe existir es el hecho de que el Señor obra en medio de la aflicción con un propósito, el cual es siempre bueno para aquellos que le aman. Cuando lo creemos de corazón, cuando nuestra fe se manifiesta en medio de la prueba, nos dice este pasaje que el resultado es paciencia. Ahora bien, el último versículo nos enseña que la paciencia no es el producto final, sino que es de lo que se espera la paciencia tenga su obra completa. O sea, Dios espera que la paciencia se produzca en nosotros como prueba de nuestra fe. Entonces, usando esta paciencia, el resultado puede completar su obra, que es llevarnos a ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Romanos 8:29 estudiamos, es decir, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte alguna cosa. Este proceso puede ser largo y doloroso, dependiendo de nuestro nivel espiritual. Puede que tengamos que esperar mucho tiempo y por eso necesitemos paciencia. Si no nos impacientamos y actuamos basados en nuestros propios impulsos, podemos interrumpir la obra de Dios. Esto sucedió a Sara y Abraham, cuando en lugar de esperar pacientemente a que se cumpliera la promesa de Dios, Abraham se acostó con Agar, la sierva egipcia de Sara, la que concibió un hijo, el cual fue llamado Ismael. Todos conocemos los terribles resultados de aquella decisión. De Ismael se levantó el pueblo árabe y de Isaac, el hijo de la promesa que nació 13 años después, surgió el pueblo judío. Ambos pueblos han vivido en medio de terribles guerras entre ellos por siglos. En su juventud, el rey David expresó en muchos de sus salmos una gran impaciencia, clamando a Dios para que urgentemente resolviera sus problemas y acabara con sus enemigos. Por ejemplo, en el Salmo 13, 1, 2, David escribió: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Sin duda, David muestra en este clamor una gran urgencia y ansiedad. Pero a través de las pruebas, él llegó a conocer íntimamente al Señor y así tuvo la paciencia que necesitaba. Siendo un anciano, David escribió en el Salmo 37:1: no te apacientes a causa de los malignos. Y en el versículo 7 dice: guardad silencio ante Jehová y esperad en él. David declara: pacientemente esperaré a Jehová, y así inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperó David, y él inclinó su rostro y él escuchó su clamor. Esperar en el Señor con paciencia es necesario para que Él haga su obra en su tiempo y conforme a sus propósitos, ¿no? Muchas veces, como parte de su obra en nosotros, Dios necesita hacer una cirugía espiritual para extirpar de nosotros todo lo malvado y corrupto que se ha acumulado en nuestro interior a través de los años, y así llevar a cabo un cambio de corazón, de mente y de carácter. Todo esto puede ser muy doloroso. La paciencia es la anestesia que Dios usa para mitigar el dolor de la operación. Sin paciencia es imposible que la obra de Dios se lleve a cabo cabalmente en nuestras vidas. Ahora bien, no se trata de la paciencia positiva que se siente y acepta las cosas resignadamente. La palabra griega que se utiliza para definir paciencia significa persistencia firme
O sea que se trata de una paciencia activa, dominante, soportando todo, pero no se detiene, sino que marcha adelante hacia la meta. Con firmeza, con absoluta certeza en la victoria. Esta es la paciencia que resulta de las pruebas. Por eso el apóstol Santiago nos exhorta a que nos gocemos en las pruebas con la seguridad de que una vez nuestra fe sea aprobada, se produzca paciencia en nosotros. Dios completará su obra y su nombre será glorificado en todas nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana, Padre, yo quiero pedirte, Señor, Padre Celestial, y te ruego, aumentes mi fe, la fe de mis hermanos, que quites esa inseguridad para que pruebes y se produzca paciencia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Así tú puedas lograr tu propósito en la vida y cambiar de mente y de corazón lo que tengas que cambiar en nosotros y crear en nosotros ese carácter de Cristo. En su santo nombre te lo pido, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Quedamos en compañía de nuestro pastor John Jairo y estoy muy agradecida con todos los hermanos, los amo mucho. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Sí, hemos cambiado de escenario hoy. El Señor nos ha permitido estar un tiempo fuera de Bogotá, más por consejo médico que por cualquier otra cosa. Pero no importa, de todos modos nos da Dios la oportunidad de estar otra vez más aquí, juntos, reunidos con aquellos que han sido invitados también a escuchar esta enseñanza que Dios nos ha regalado. Y doy gracias a Dios porque es su palabra la que nosotros estamos hablando. No es una historia humana, un invento humano, no es producto de la imaginación, es producto de la mente del Señor para todos y cada uno de los que quieren creer en Él, los que han depositado su fe en Él y quieren vivir su vida dependiendo de Él. Así que por eso hoy les pido que estemos atentos a lo que Él nos quiere decir, que quitemos de nuestra mente cualquier otra cosa que quiera distraernos, que quiera sacarnos de esa verdad de Dios, de esa fe en Dios, y que permitamos realmente que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, porque la palabra de Dios, como dice ella misma, es medicina a nuestros huesos. Continuando con Elías, quiero hacer una enseñanza más conforme a esta historia maravillosa de Elías, que ya hemos venido tratando por 2 domingos. Y hemos visto a Elías, un hombre común y corriente que fue escogido por Dios como cualquiera de nosotros, con pasiones, con emociones, con cosas que vive en su carne, a veces en momentos de debilidad, pero que finalmente es un hombre que decidió creerle a Dios y obrar conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. No que él se haya inventado algo que quería para agradar a Dios, sino que Dios lo mandó a hacer cosas maravillosas y las hizo. Pero también tuvo sus momentos desafortunados donde esas emociones contrarias, enemigas, lo dominaron y lo apartaron de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Así que vamos a orar y le pido, por favor, concéntrese y deje de hacer lo que esté haciendo, cualquier otra cosa. Y como dice el Señor, escucha atentamente a mi voz, ten presente lo que te digo, guárdalo allí y haz como yo te digo para que te vaya bien. Vamos a orar y vamos a decirle que el Señor nos haga posible que podamos hacer esto. Padre, te doy gracias por este momento maravilloso, Señor, porque es tu palabra, Padre mío, que se extiende, que se va, que llega por los aires a los oídos de las personas donde quiera que estén, en el lugar que estén, Señor, en la condición que estén. Yo solo ruego, Papito Dios, que tu palabra sea prosperada como tú lo has prometido y que esa palabra, cuando se devuelva a ti, haya hecho lo que tú la mandaste a hacer, y es esa liberación, esa sanación de las almas, esa restauración y esa fortaleza que otorga el saber que tú nos invitas a confiar en ti porque quieres ser nuestro Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo importante? Estamos viviendo tiempos, y he venido repitiéndolo,
Hay muchos momentos de desánimo y parece que a veces Dios no escucha nuestras oraciones, como que se cansó de que le estemos pidiendo porque no recibimos respuesta, y llegamos tal vez a sentir que Dios solo quiere dejarnos a nuestra entera capacidad para resolver lo que sea que tenemos enfrente. Yo voy a seguir hoy basando mi enseñanza, como les dije, en la experiencia de Elías, el profeta de Dios por el cual muchos pudieron conocer al único y soberano Dios del universo. Mire, no hay hombres poderosos de Dios, hay hombres al servicio del Dios Todopoderoso. Y este hombre, que a veces decimos este gran hombre de Dios, poderoso hombre de Dios, no fue más que un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, con debilidades como las nuestras, que se puso a la orden de Dios y le creyó a Dios e hizo como Dios le hizo, como Dios le dijo, y Dios manifestó su poder, su grandeza a través de él. Este profeta, Elías, como lo hemos visto los anteriores 2 domingos, hizo grandes prodigios de parte de Dios, un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones y emociones como cualquiera de nosotros. Dios puede usar al que Él quiera porque esa es su potestad. Solamente cuando alguien se pone a disposición de Él, cuando alguien realmente cree en lo que Él dice, cuando cree en lo que Él puede hacer, y mi Dios es el que todo lo puede, yo no sé su Dios cuál sea, pero el mío es el que todo lo puede, hace grandes cosas maravillosas. Este hombre, si usted ha seguido el relato allá en primer libro de Reyes, capítulo 18 y 19, si usted lo ha leído y lo ha seguido y lo ha estudiado, llegó al momento en que se desanimó tanto por la amenaza de una mujer que llegó inclusive a desear la muerte para él. Solo trate de pensar en ese estado emocional en el que Elías estaba. Sentía un miedo terrible, había pasado por unas experiencias tremendas, grandiosas, pero recibió el rumor, la noticia de que esta mujer poderosa, Jezabel, iba detrás de él y lo iba a matar, y se llenó de miedo, un miedo terrible, una depresión capaz de llevarlo a extremos insospechados por él días atrás, cuando Dios lo usó para estas grandes proezas delante de los hombres y descubrir que a todos los demás que el Dios al que él servía era el verdadero, y asimismo también desenmascarar a aquellos falsos profetas de Baal. Volvamos al relato. Luego de sentir el deseo de morirse, ahí en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 5, Elías hace lo siguiente. Dice allí: se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. ¿Qué nos enseña esto? Viene este hombre, hace estos prodigios grandes, maravillosas cosas, muestra el poder de Dios en sus manos, descubre la falsedad de los profetas de Baal y oye la noticia, seguramente está cansado, y oye la noticia y la noticia lo tumba y se echa debajo de un árbol y se queda dormido. Antes había deseado morirse. Dios conoce nuestras debilidades. Fíjense que Dios le manda a un ángel. Un ángel, dice, vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. Ese ángel en el Antiguo Testamento es simplemente el mismo Jesucristo, pero que en el Viejo Testamento, que estaba encubierto, era el ángel de Jehová. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento en singular un ángel de Dios o el ángel de Dios, ese es Jesucristo. Así que Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe que tenemos muchas emociones y que no siempre logramos dominarlas. Sabe que nuestro cuerpo se debilita, que nuestro cuerpo se cansa, y como a Elías nos dormimos. Permítame decirle que esas cosas no son sencillamente porque Satanás lo está atacando, como dicen todo el mundo. Es que Satanás se interpone. Son de un cuerpo averiado, son de un cuerpo imperfecto, que tal vez ama mucho a Dios, pero que a veces le sucede esa clase de cosas. Yo recuerdo a mi hermano querido, un hermano para mí muy, muy querido, así como más o menos casi 20 años, que llegó a decirme que como Dios no descansaba y no tomaba vacaciones, nosotros tampoco debíamos hacerlo.
O sea, eso es como ponernos al mismo nivel de Dios y a la misma resistencia de Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo como el nuestro, Dios es espíritu. Y pretender que nosotros no nos cansemos y que nosotros no necesitamos un reposo, un momento de descanso, por algo dice el mandamiento, y descansarás un día, toma para ti ese día y descansa. Y si puedes hacer la obra de Dios en ese día, hazlo, pero tómalo para ti, tú con Dios, y tu cuerpo se va a restaurar. Y yo, por supuesto, cuando Él me dice todo esto y que nosotros no vamos a llegar al punto de que no vamos a necesitar descansar, por supuesto que quedé asombrado. Y para ser honesto, eso me puso a pensar mucho sobre si yo podría llegar a ese estado de no agotamiento, de ser tan resistente que no iba a necesitar simplemente descansar. Pues bueno, gracias a Dios, hoy he comprendido que la obra es de Dios, y si no estoy yo, pues habrá otro. Como le dijo Dios a Elías más adelante, ahí en el versículo 7 u 8, no me acuerdo bien. Y le dice, óyeme, si yo tengo 7,000 más que están haciendo lo que yo les digo, tú no eres el único. Así que no debemos sentirnos que somos indispensables para Dios y que si no hacemos algo para Dios, otro no lo va a hacer. Pues eso es una gran mentira de Dios, de Satanás. Eso sí que es una mentira de Satanás. Entonces, si llego a sentir desánimo, como muchas veces me ha sucedido y lo he confesado, no quiere decir que Dios me va a dejar a que yo resuelva mi asunto solo y entonces yo ya no le soy útil a Dios. Quiere decir simplemente que tengo un cuerpo que necesita ser restaurado. Y gracias a Dios, es una promesa que estamos esperando, que dice ahí en Romanos capítulo 8, nuestro cuerpo clama por esa redención para llegar a la perfección, pasar de lo corruptible a lo incorruptible. Gloria a Dios, porque esa es la promesa que tenemos, una de las tantas. Y sabemos que vamos a tener un cuerpo regenerado como el que tuvo Jesús cuando resucitó. Esa es una promesa de Dios. Entonces sigamos como Elías. Pero recordemos que nuestra fe no debe situarse o posicionarse en el siervo, en el hombre, donde nosotros con seguridad vamos a encontrar errores, debilidades, sino que nuestra fe debe estar depositada en Dios, quien todo lo puede. En quien deposita su fe es lo importante. Así se llama esta enseñanza de hoy. Porque de lo contrario le va a suceder a usted como a muchos que idealizaron al pastor, idealizaron al esposo, al hermano en la fe, y cuando vieron sus debilidades, cuando se dieron cuenta que no era el príncipe azul, no era el hombre perfecto, no era el hombre maravilloso, entonces se apartaron de Dios porque no estaban fijándose en el Santísimo, sino en el terrenal. No en el maestro, sino en el siervo. ¿En quién estás poniendo tu fe? Eso es lo importante. Ahora Elías se distrajo un momento de quien lo había estado llevando todo el tiempo y solo escuchó un mal reporte de una mujer que fue suficientemente cargado de terror para que él le creyera y quitara su mirada de donde debía permanecer. Esto me hace recordar la experiencia de Pedro, que ustedes seguramente la conocen. Cuando Pedro le dice al Señor, le pide al Señor Jesús que le pruebe que Él es el Señor, haciendo que camine Él hacia Jesús sobre las aguas. Usted va a encontrar la historia ahí en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Pedro le dijo, Señor, Mateo 14, 28 al 31, Señor, si eres tú, fíjense esto, si tú eres Jesús, es como aquel que busca siempre las pruebas de que Dios está allí. Como de que si Dios sí puede o no puede, como de que si Dios sí me está diciendo esto o no. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, escuche bien esto, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense esto, pasó del conocimiento, de la inteligencia, a las emociones. Pasó de saber algo a querer experimentar la fe por lo que sentía y falló. Solo cuando quitamos la mirada de quien puede sostenernos con todo privilegio, es decir,
El privilegio que yo estoy hablando es que cuando estamos en las manos de Dios, el paquete es completo. Él se convierte en nuestro Padre, Él es quien quiere darnos todas las cosas. Cuando nosotros quitamos la mirada de aquel que nos quiere sostener, que quiere tener la paternidad sobre nosotros, es cuando entonces mostramos nuestra debilidad. Cuando nos agotamos, cuando nos asustamos o nos deprimimos al punto de desear morirnos. Pero si usted nota, el Señor extendió su mano a Pedro en señal de que no lo dejaría a su suerte. Ese es nuestro Señor, quien mostró su amor para con nosotros en la cruz. Un amor que trae todo lo que usted necesita para seguir viviendo en esta tierra mientras Él así lo decida. Paremos un momento acá, por favor. Solo quiero que se tome un minuto para usted. Sí, tómese un minuto ahora mismo para usted. Y espero que esté concentrado en lo que estamos hablando. Piense, por favor, por un momento, ¿qué es lo que hoy lo está atormentando? ¿Qué es lo que lo está llevando al desespero, que casi está tomando malas decisiones? ¿Acaso no han resultado bien sus planes? ¿Sienten miedo de algo? ¿Acaso su salud, sus finanzas lo tienen al borde del cansancio? Del cansancio ese que quiere producir que usted se quite la vida, que usted se quiera morir. Del desánimo, con ganas de tirar todo. Si su propia respuesta honesta lo lleva a concluir que su fe, que su esperanza está en lo que usted ve, en lo que por tanto tiempo se ha esforzado en obtener, o si por el contrario todo parece que se está desmoronando, entonces solo le pido que haga una corta oración, algo sencillo. Es entre usted y Dios Todopoderoso. Dígale cuánto usted se ha equivocado en creer que su fuerza, su propia capacidad, es todo lo que usted necesita para ser exitoso. Dígale que usted quiere cambiar su manera de pensar, que usted está dispuesto a aprender a depender de Él. Y no le estoy diciendo que no se esfuerce, que no trabaje. Lo que estoy diciendo es, recuéstese en el Señor, apóyese en Él, en algo sólido. Solo recuerde que Dios lo amó a usted mucho, al punto que dio su vida por usted, y que todo lo que Él quiere darle, se lo va a dar. Escuche, lo que Él quiere darle. Tal vez no sea lo que usted anhela, pero confíe que lo que Dios le quiere dar es lo que usted puede administrar, porque solo somos administradores de todo lo que a Dios le pertenece. Nada, ni su propio cuerpo, tan siquiera es suyo, como le dijo el Señor a Pedro. ¿Por qué dudaste? Si crees en Jesucristo si cree usted en Jesucristo como su Señor, eso solo quiere decir que usted confía toda su vida a Él. Perdón, toda su vida a Él. Toda su vida quiere decir todo, no una parte, no aquella parte, porque en esa Dios no se puede meter, es todo. Volvamos a Elías. Después de ese desánimo de Elías, él solo quiere dormir. Está muy cansado, dice la Escritura. Pero contrario a lo que muchos de nosotros haríamos con algún mensajero nuestro, que se quede dormido en medio de alguna misión, que nos molestaríamos porque se quedó dormido, fíjense lo que Dios hace, solo lo dejó descansar. Se queda dormido profundo. ¿Qué me enseña esto? Dios da el sueño profundo para que podamos descansar, porque somos sus amados. Cuando no lo hacemos, entonces algo no estamos entregándole a Él. Y de repente sucede algo. Dice, más tarde, un ángel vino y lo despertó, le dijo, levántate y come. Note que no fue un hombre quien lo despertó a que comiera algo, fue un ángel. Este ángel es tipología de Jesucristo, como les dije anteriormente. El que garantizó, Jesús, el que garantizó la completa provisión, la bendición total para sus hijos, para los que ya perdieron la esperanza, para los que están cansados por cualquier razón, la proveyó totalmente en la cruz.
Yo quiero decirles hoy que no lo han perdido todo, que no hay razón para no continuar. Si usted ha creído a Dios, si su fe está puesta en la persona correcta, a usted no le va a faltar nada. Pero sea humilde y reciba lo que Dios le quiere dar. Déjeme traerle a su pensamiento la siguiente promesa. Usted la va a encontrar ahí en el Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, 6. Y dice el salmista sabiamente, que está dependiendo de Dios y confía en Dios: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Tengo el conocimiento de que tu bondad y tu misericordia me van a acompañar todos los días de mi vida. Usted puede encontrar en la Biblia varios registros, varias escrituras, donde podemos ver cómo nuestro Señor estuvo ahí con ellos, después de resucitado con sus discípulos, antes de morir en la cruz, después de resucitar, estuvo con sus discípulos, donde ellos estaban en sus faenas diarias tratando de conseguir su sustento, pero además su estado de ánimo no era el mejor, porque recuerde que habían presenciado la muerte de su Señor en la cruz. El Señor se acercó a ellos, resucita, camina, va por la playa, se acerca a ellos y desde allí en la playa les grita si tenían ya algo de comer. Y ellos le contestaron que no, y seguidamente Jesús les dijo que echaran la red a la derecha de la barca. Y así lo hicieron, y recogieron muchos peces. Dice la Escritura que fueron tantos, que casi no los podían sacar. Enseguida ellos se dieron cuenta que este hombre era Jesús. Cuando llegaron a tierra, desembarcaron, no vieron a un hombre que estaba esperando que lo alimentaran, sino que vieron, dice la Escritura, brasas y un pez encima de ellas y pan de los cuales Él les ofreció a ellos. No solo los bendijo con comida, también le importó la necesidad que ellos tenían de una buena pesca para satisfacer su economía. Su presencia con ellos para enseñarles que no había muerto, que seguía presente en sus vidas, otorgándoles comida, recursos para sus economías y además escuchándolos. Día tras día, estos mismos hombres huyeron después del arresto de Jesús, pero ahora los está invitando a su mesa a que coman. Palabras de cuidado, palabras de amor que demuestran cómo Él se ocupa de nuestras necesidades, como lo prometió. El Dios de los tiempos de Elías es el Jesús de los tiempos del Evangelio, y es el Jesucristo de este tiempo en el que estamos, que lo hizo todo por el que ha puesto su confianza en Él, su vida en sus manos poderosas. No ha cambiado, confía en Él. Este ángel, el Jesús de este tiempo, hizo algo maravilloso por el agotado, angustiado y casi muerto Elías. En el versículo 6, en 1 de Reyes 19:6, dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua, y comió y bebió, y se volvió a dormir. Elías comió y bebió, y se volvió a dormir. Y yo creo que para hacer esto estaba bastante cansado. Pero más adelante en el versículo 7 nos dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, porque la jornada es muy grande para ti. Dios conoce nuestras jornadas. Él sabe nuestros cansancios. Él conoce nuestros desalientos. Él sabe los compromisos que cada uno de nosotros tenemos y lo que nos pueden agotar. Él sabe los pagos que tenemos que hacer dentro de las fechas asignadas y todas estas cosas
que de pronto hacen que nuestros días sean demasiado grandes para nosotros, porque nos hemos esforzado, porque la situación está difícil, porque todo parece que no va a resultar, porque todo se está viniendo abajo, porque el castillo de aquel se le cayó, la empresa aquel se le acabó. Y entonces nosotros no estamos exentos a ellos y a veces decimos, Dios mío, ¿y cómo voy a hacer? Y estoy tan agotado, y por más que me esfuerzo, no logro salir adelante, y estoy esperando y no veo el resultado. Y Dios dice, yo sé lo que eso te cuesta, yo sé que estás cansado, yo te voy a alimentar y te voy a dar todo lo que necesitas para continuar, solamente no desmayes. No desmayes. Lo importante es en quién has puesto la fe, en quién has depositado tu fe. Elías se levantó una vez más, comió la comida que lo fortaleció, dice la Escritura, para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Esa es la misma fortaleza que recibió Jesús del Padre cuando estuvo en el desierto por la misma cantidad de días y la misma cantidad de noches, ayunando y orando, justo antes de iniciar su ministerio. ¿Quién lo fortaleció? Estaba el Espíritu de Dios con él, en él, dándole la fuerza. Es lo mismo que sucedió con Elías. Dios no lo dejó a su deseo de morirse debajo del enebro. Dios sabía lo que él necesitaba, pero además Dios estaba con él. Lo importante es, vuelvo y le repito, en quién usted deposita su fe. Si lo ha hecho en la persona correcta, es decir, no en su pastor, no en aquel monumento, en aquella figura, en tal mujer o esta iglesia, en Dios y su palabra, porque eso es lo que le va a dar una fortaleza sobrenatural que no se consigue en este mundo. Usted va a ser alimentado con la comida celestial, la comida de Dios, la que llueve del cielo, que no lo va a hacer desvanecer, sino que lo va a hacer un perfecto vencedor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Elías había caído en un estado lamentable, pero Dios, fiel a sus propósitos, lo estaba soportando, ayudando a que siguiera adelante con una actitud de conquistador, de vencedor. Esa que tuvo unos días atrás, cuando se enfrentó a los profetas de Baal, cuando vio cómo Dios lo alimentaba a través de los cuervos. Este hombre se había metido en un lugar que no le correspondía, todo porque una mujer poderosa le dijo que lo iba a matar. Esta es la actitud que muchos toman cuando llegan a una iglesia o cuando hablan con un pastor y no consiguen salir de ese estado lamentable, y entonces buscan un lugar donde refugiarse sin darse cuenta que están cayendo en una depresión peor, en una soledad que puede llevarlos de nuevo a desear la muerte, a veces a verse de una manera como Dios no quiere, miserables. En el versículo 9, primero de Reyes 19:9, dice que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí vino a él palabra de Dios, de Jehová, el cual le dijo, ¿y tú qué haces aquí, Elías? Dios le estaba diciendo, ¿qué haces ahí? Ese no es el lugar que yo tengo para ti. No perteneces a esa depresión. Ella no es tu amiga. Eso no es lo que yo quiero para ti, Elías. Y Dios te dice a ti hoy, ¿qué haces? Revolcándote en tu conmiseración, en tu propia autoconmiseración y en ese lamentable estado de desesperación, en esa ansiedad que te da envuelto el que estamos viviendo situaciones difíciles. ¿Qué haces en ese lugar? Tú no perteneces allí. Ese lugar no es para nada el lugar ideal que yo he preparado. En donde yo quiero que tú estés, no hay nada que pueda amenazar tu vida, dice el Señor. Dios le dice a Elías, ¿por qué corres? ¿Por qué te escondes? Sal fuera y ponte delante de Jehová. Su Dios, querido hermano, querido amigo, no está
No está escondiéndose, ni quiere que tú te escondas. Él no lo quiere a usted avergonzado, lleno de temor y escondiéndose, deseando la muerte, sintiendo pena de usted mismo. Elías no sabía que no sabía que no vería muerte. Usted sabe que Elías no ha muerto al día de hoy. Elías fue arrebatado por Dios. Envió un carro de fuego y lo levantó de la tierra, y allí estaba Eliseo presenciando esta maravillosa proeza de Dios. Entonces él estaba deseando algo que Dios no quería para él. Él no sabía que no vería muerte, y tampoco sabía lo que usted y yo hoy sabemos sobre él. Dios le tenía ese carro de fuego preparado para que no viera la muerte que días atrás estaba deseando. Ese es nuestro Dios. Dios nos tiene un lugar preparado. Pero no solo estamos nosotros con la esperanza puesta en la segunda venida de Jesucristo. Tenemos la esperanza de que aún en esta tierra Dios ha provisto para todas nuestras necesidades. Y nos va a llevar de una manera increíblemente rápida allá donde nosotros podremos apreciar su santidad tal cual como es. Solo deposita tu fe en la persona correcta. Note que cuando Elías hizo todas esas cosas maravillosas, cuando fue donde la viuda que lo sostuvo durante 3 años y medio, esta mujer que simplemente estaba esperando comerse la última comida con su hijo y morirse, Dios no le preguntó qué estaba haciendo allí, porque eso era exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera, le había mandado hacer que hiciera, que fuera donde ella. Cuando los cuervos lo estaban alimentando, Dios no le preguntó qué estás haciendo allí. Dios le estaba enseñando que Él era el proveedor. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, no le preguntó Dios qué estás haciendo allí. Dios estaba mostrando su poder a todos los demás alrededor de ese lugar, enseñándoles quién era el verdadero Dios. Y yo sí quisiera preguntarles a aquellos que dicen creer en Dios y que dicen creer a Dios, ¿está usted haciendo lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Sabe por casualidad qué es lo que Dios espera que usted haga? ¿O usted está tan concentrado en usted mismo? Está lamentándose tanto por sus desdichas, por sus tiempos malos, que no ha entendido que su vida no consiste, no depende de esas cosas. Póngase delante de la presencia de Dios, como le dijo Dios a Elías que hiciera. Aprenda lo que Dios quiere de usted y para todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera compartirle un poquitico de mis tantas anécdotas. Y lo que yo estoy diciéndole, hermano, lo estoy diciendo con autoridad, como aquel que lo ha vivido, no porque me lo contaron. Una vez estaba yo casi en la misma situación de Elías. Es decir, quitémosle la parte prodigiosa y de eso, yo no había hecho nada de eso. Pero me refiero a la parte de desánimo, de miedo, de terror. Estaba aterrado, sin saber nada de lo que estaba viviendo, o sea, qué esperar yo de ese lugar donde estaba. Y llevaba poco de haber iniciado a entender las cosas de Dios. Apenas estaba dando pasos pequeños en el conocimiento de la palabra. Y en medio de esa oscuridad, de esa emoción tan adversa, que yo imagino que algunos de ustedes lo han sentido, que quería adueñarse de mí toda esta cosa, porque mis emociones estaban al borde, estaban al límite, pero no eran emociones favorables, sino desfavorables, donde el temor que tenía solo lo conocía Dios y yo. Dios me dice en lo secreto, allí donde solo Él y yo cabíamos. Él me dice, no temas, yo estoy contigo.
No podía creer que Dios, mi Dios, ese personaje inmenso, el único y verdadero Dios, que es tan grande, tan inmenso que no puedo meterlo totalmente en mi mente, estaba conmigo en aquel lugar, diciéndome, no estás solo, diciéndome que no me había abandonado, diciéndome que no tenía por qué temer. Y yo hoy le digo a mi hermano, mi amigo, Dios a usted no lo ha abandonado. No abandonó a Elías, no lo va a abandonar a usted. A este que lo alimentó por medio de los cuervos, a este que lo llevó donde una viuda que estaba lista para comer su última comida y fue bendición para ella y su hijo y para él mismo. Y en los días de su depresión vino el ángel de Dios a alimentarlo y fortalecerlo. ¿En quién ha puesto usted su confianza? ¿En quién ha puesto usted su fe? Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. No permita que esas ideas negativas aniden en sus pensamientos y menos deje que su voluntad sea guiada por esas emociones contrarias. Cada día trae su propio afán, así que no se anticipe al día de mañana. Elías salió huyendo por un rumor de una mujer. Cayó en la trampa del falso profeta que estaba anunciando otro destino distinto al que Dios quería para él. Y yo digo falso profeta porque todo aquello que quiera sacarlo a usted del destino que Dios quiere para usted es un mensajero falso. Y no importa qué tan rico y poderoso pueda ser, y no importa qué tan espiritual de parte de Dios pueda parecer, pero si ese mensajero que dice ser de parte de Dios, que dice traer la palabra de Dios, no lo lleva a usted a la presencia de Dios, a que usted mismo establezca esa relación con Dios, sino que lo atrae hacia Él, si ese mensajero no lo conduce a usted a que usted reciba el cuidado de Dios, todo lo que Dios ya hizo por usted, a que usted entienda lo que Dios hizo por usted, entonces le digo que corra del lugar donde está, que se aparte de ese falso maestro, de ese falso profeta. Hoy abundan los falsos pastores, profetas y maestros. Hay hombres que dicen ser hijos de Dios, pero están enseñando a las personas a hacer altares, pactos, a creer que la obra redentora no es suficiente porque deben ellos hacer otras cosas para que Dios deposite su favor hacia ellos. Huya de ese lugar. Ese no es un lugar para depositar su fe y para desarrollar su fe y su confianza en Dios. Lo están llevando al camino contrario. Mire, hermano, yo estoy convencido, y se lo voy a decir con claridad, que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Significa que estamos cerca a que todo lo que conocemos va a ser destruido, va a ser pasado por fuego, y cuando todo lo nuevo será restablecido. Pero ¿quién va a estar allí? Solo aquel que ha depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Yo creo fervientemente que Dios está dando en este momento una gran oportunidad a través de este tiempo para que muchos hagan como Elías, de presentarse ante Él. Yo sé que muchos no quieren siquiera oír nada de la palabra de Dios, pero quedan algunos que sí están creyendo, que sí quieren creer, que están ansiosos de conocer al Dios Todopoderoso. Usted, mi querido amigo, es uno de los que va a creer, no porque yo lo digo, sino porque Dios así lo quiere. Usted está hoy escuchando esto porque Dios lo ha querido así, porque Dios está tocando su corazón. No lo cierre. Este Dios poderoso, este tiempo, Él, el Todopoderoso, quiere manifestarse con poder y con gloria. Aprovéchelo ahora. Tal vez usted ahora no alcance a ver lo que Dios está haciendo alrededor de su vida, pero no quiere decir que no está pasando.
Dios no hace como Satanás, que lo usa a usted y le da lo que usted quiere tener y luego lo abandona. Sí, Satanás tiene poder para hacer eso. Lo llena de dádivas, pero no con gracia, sino con compromiso de que lo sirvan, haciendo que depositen sus miradas sobre Él, y así usted se pierde, porque se llena de amor por las cosas que hay en el mundo, y usted se aferra a ellas, sabiendo que ellas son perecederas. Ojalá yo quiero y yo ruego que usted pueda entender lo que le estoy diciendo. No le estoy invitando a que viva una vida miserable, de ruina, porque eso tampoco es de Dios. Yo lo que estoy invitándolo es a usted: ponga su confianza en Dios, haga lo que tiene que hacer, pero no deposite su fe y su amor en eso. Porque si Dios le da a usted, si Dios lo quiere a usted para que tenga cosas, le aseguro que no es para que usted las guarde, sino para que usted bendiga almas, como hizo la viuda bendiciendo al profeta. Lo último que tenía, y se lo dio al profeta, y Dios la prosperó. Nuestro Dios quiere ser su Padre, aquel que nunca lo abandonará y nunca lo olvidará, dejándolo a usted a su suerte. Algunas veces caminamos a través de valles de sombra de muerte, pero nuestro Padre nos hace descansar porque somos suyos, ovejas de su prado. Por eso yo hoy estoy haciendo esto, hermano, trayendo esta palabra que me ha servido a mí para seguir adelante sin importar lo que pase. Y eso es lo que Dios quiere para usted. Yo estoy convencido que hoy Dios quiere romper cadenas. Yo estoy convencido que hoy Dios quiere destruir esos estados de ánimo, quiere cambiar la mentalidad, quiere poner nuevos corazones sensibles a su voz. Estoy convencido que hoy Dios quiere abrir puertas que nadie más puede cerrar, por las que usted puede pasar y va a pasar. Y estoy convencido de que Dios hoy quiere que usted, mi querido hermano, que no lo conoce, lo conozca y se aferre a Él y sea uno con Él. Ese es el deseo. Lea Juan capítulo 17. Ese es el deseo de Dios, que usted sea uno con Él. En quien usted deposita su fe es lo importante. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo voy a orar como el que sabe que lo tiene, como el que sabe que lo tiene que dar. Padre, yo te doy gracias porque yo sé, Señor, que los que están escuchando este mensaje, Señor, hoy se caen sus ligaduras, sus ataduras, se caen sus estructuras rígidas, esas estructuras mentales que no los permite ser libres, que están dependiendo de aquellas cosas que son pasajeras, aquellos que están en vicios, que están en cosas malsanas. Señor, tú los estás ahora mismo transformando. Estás libertando al cautivo, lo estás sacando de la casa de ese señor, el maligno. Estás trayendo sanidad a los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él murió con esa intención en la cruz, no solo por su salvación, sino por su prosperidad, sino por su sanidad, sino por su paz. Y yo hoy oro para que esto se haga realidad en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy oro para que su mente sea abierta y pueda ver la luz resplandecer, la luz de Dios resplandecer en su propio rostro. En el nombre de Jesús. Hoy oro para que se rompa toda autoconmiseración, autocompasión, autohumillación en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier maldición lanzada sobre usted mismo, que usted se haya lanzado sobre usted mismo, se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Y usted es libre porque esa es su voluntad. En quien usted deposita su fe es lo importante. Gracias por estar con nosotros hoy. Y lo invito a que siga hacia adelante. Lo invito a que no desmaye, a que prospere en el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.